Buenas tardes, hermanos y hermanas y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y vamos a continuar con una serie de estudios que estamos exponiendo. Se titula Parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a continuar. Estamos en la carta del apóstol Santiago. Vamos a continuar en la lectura en el capítulo 4 y el estudio es el estudio número 3. Capítulo 4, Santiago. Vamos a dar lectura y así empezar esta exposición de la palabra. Dice así la palabra del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia, y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos. Y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse y lamentense y lloren. Su sonrisa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Bueno, aquí el tema que está hablando el apóstol Santiago está aclarando a los cristianos por qué razón tienen muchos problemas, pleitos, por qué están en guerras, países contra países, familias con familias. ¿Por qué razón la gente anda padeciendo, los cristianos, padeciendo muchas necesidades? ¿Por qué no tienen? Y aquí nos empieza a mencionar él. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? La palabra de Dios dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. De ahí vienen las guerras, los pleitos. Y aquí Santiago dice: ¿no es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Las pasiones. Cuando la persona no madura espiritualmente, está expuesto a ser dominado por sus propias pasiones y concupiscencias. Y eso lo va a llevar a que pierda él mismo la bendición de Dios. Aquí Santiago les está diciendo: ¿no es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Y aquí les dice cuáles son sus problemas, aparte de sus pasiones. Dice: codician y no tienen, porque la codicia es mala. La palabra dice: no codiciarás los bienes ajenos, no desearás la mujer de tu prójimo. Y dice: codician y no tienen, matan y arden de envidia. O sea que andan robando, matan para robar, para tener, y arden de envidia porque no les alcanza, no tienen lo que quieren.
Y aquí lo dice, no les alcanza y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, o sea, pelean, luchan, se esfuerzan, trabajan, transean, hacen todo lo posible, pero no tienen lo que desean. ¿Por qué no tienen lo que desean? Porque su corazón está en lo material, no en lo espiritual. Porque buscan primero lo material y no lo espiritual. Y la palabra dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás les vendrá por añadidura. Entonces, esa es una de las razones por las cuales la gente, los cristianos, siempre están en guerras, pleitos, en juicios, van a los juzgados, a las cortes, y andan siempre luchando, trabajando todo el día, transeando aquí, transeando allá, y dice que no les alcanza. Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Dice, no tienen lo que desean porque no piden. Y luego dice en el verso 3, los que piden, miren cómo piden. Piden y no reciben porque piden mal. O sea, unos no piden, otros piden, pero no reciben porque piden mal. Para gastar en sus deleites, para gastar dándose gusto en sus vicios, en sus placeres. Para eso piden y por eso no reciben. Y es ahí la razón donde les dice qué clase de personas son. En el verso 4 lo dice. Oh, almas adúlteras. Adúlteras quiere decir que están cometiendo adulterio. Y adulterio no es porque estén con otra mujer casada teniendo relación. No, sino que adulterio, una persona que se mete con alguien que no le pertenece. Y aquí dice que son almas adúlteras porque se andan metiendo con el mundo cuando supuestamente le pertenecen a Dios. No le pertenecen al mundo. Por eso Jesús dijo a la iglesia, a los que sacó del mundo, les dijo, están en el mundo, mas no son del mundo. Yo los he sacado del mundo. Por eso el mundo los va a aborrecer. Pero la gente, hay muchos que les han predicado religiones con esa leche adulterada, como decía en el estudio pasado, no les dan la palabra completa, les ponen tradiciones, doctrina de hombres, y ese tipo de gente se les llama adúlteros porque según son cristianos pero están en el mundo. A eso les dice adúlteros, o sea que se meten con otro que no les pertenece. Y luego sigue diciendo aquí, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por eso es que son adúlteros. Y luego aquí está diciendo que solamente la amistad. Dice, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si el hacerse amigo del mundo nos constituye enemigos de Dios, entonces, ¿cómo serán aquellos que se dicen cristianos y se casan con gente del mundo? Tanto mujeres como hombres que se dicen cristianas y cristianos. Yo conozco muchos que incluso hasta me han dicho, no, hermano, es que usted no sabe. ¿Cómo sabe si Dios me lo puso en mi camino para que yo le predique y lo gane para Cristo? Y yo les he dicho, si es así como tú piensas, le dije, entonces Dios es mentiroso. Le dije, porque Él dice que si somos amigos del mundo nos constituimos sus enemigos. ¿Cómo te va a permitir ponerte el mundo para que tú vayas ahí? Pues ¿qué no dice la Escritura que no se unan en yugos desiguales? Porque si unen en yugos desiguales, quiere decir que pongas el yugo sobre un toro y un caballo, van a hacer un trabajo pésimo, no van a servir para trabajar. Y así es en el matrimonio, se casa un cristiano con un mundano y haz de cuenta que estás poniendo en el yugo a un buey del mundo.
y a un caballo. De esos cristianos que andan ligeritos nomás, pero viendo a ver qué hacen, pero no porque de verdad sean cristianos. Y cuando se casan con el mundo, pues son mundo. Y no importa, brinquen, salten, alaben, oren, adoren y todo esto. Son mundo. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra. Aquí dice que si se hacen amigos del mundo, se constituyen enemigos de Dios. Y Dios va a acabar con sus enemigos. Todos aquellos que no obedecen al evangelio de Dios son enemigos de Dios. Todos aquellos que no creen en el sacrificio de Cristo son enemigos de la cruz de Cristo. Y esos van a ser destruidos. Por eso dice, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, oiga aquí, cualquiera que sea, cualquiera pues que quiera ser, o sea que piense ser, cuanto más los que ya son, amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cuando nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Ahora, no quiere decir que no le hables al mundo. Al mundo tienes que hablarle, pues para eso estás, para predicarle la palabra. Pero una cosa es que le hables, que vayas a donde trabaja, donde vive, te reúnes en su casa con gente del mundo, pero es para predicarles. No para que tú te hagas amistad de ellos, vayas, convivas, tengan fiestas y todo, como lo hacen muchos cristianos. Tienen el cristianismo muy encimita, tienen la palabra de Dios muy, no le dan el significado que tiene, no la valoran, la tienen en poco. Y por esa razón se va a perder mucha gente. Mucha gente se va a ir al infierno. ¿Por qué? Por muchas razones, esta es una de ellas. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así es que debemos tener cuidado. Una cosa es que en tu trabajo tengas compañeros de trabajo, que vas a hablar con ellos relacionado al trabajo, pero ya cuando te pones tú con él a platicar, a llevar esa amistad, lo invitas a tu casa, vas a su casa para convivir con ellos, esa es la amistad. Donde le cuentas tu vida, tus problemas, cuando le cuentas todo eso, eso ya es intimidad. Donde cuentas tus cosas personales a otra persona, es porque es tu amigo, le tienes confianza. Entonces ese es el problema. Hay mucha gente que así vive. Cristianos que se dicen cristianos y son amigos del mundo. Otros que son cristianos, pero ni están aquí ni están en el mundo. Porque están allá y acá, allá y acá. Por eso aquí les hace esa pregunta a Santiago. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, es una pregunta que te está haciendo a ti y a mí. Piensan, dice, o piensan que la Escritura dice en vano. O sea, que nomás escribió este pasaje aquí nomás por nomás. A ver, dime, ¿cuánta gente no ha sabido este pasaje? ¿Y cuánta gente lo ha obedecido? ¿Cuánta gente lo ha obedecido? Muy pocos. Los verdaderos cristianos que se alimentan de la palabra que sale de la boca de Dios, los verdaderos cristianos que nacieron por el poder de la palabra, porque pusieron por obra la palabra, esos son los que verdaderamente obedecen y se apartan del mundo. ¿Por qué? Porque la Escritura no está en vano. Dios es celoso y el Espíritu que está en nosotros nos anhela, nos desea, nos quiere, celosamente. Y luego dice, verso 6, pero Él da mayor gracia. O sea, Dios nos da mayor gracia. Porque dice que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. O sea, nos da más oportunidades para que nos arrepientamos. Por ejemplo, ahorita este estudio, si tú eres cristiano y eres amigo del mundo, te das cuenta, analiza tu vida tú mismo. Y si te das cuenta que estás mal,
Tú mismo, ponte a cuentas con el Señor. Dice, ¿o qué es? ¿No son tan indignos que no pueden juzgarse ustedes mismos? ¿No pueden? Uno mismo analícese y actúe. Por eso dice que Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los soberbios son aquellos que saben que están mal, reconocen que están mal, pero no se humillan, no cambian, siguen en lo mismo. Esa es la soberbia, esos son los soberbios. Y a esos son los que Dios resiste, aquí lo dice. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, a los que se humillan. Son aquellos que se humillan, son humildes de corazón. Eso es lo que nos está diciendo aquí Santiago. Y luego nos vuelve a decir lo que debemos de hacer. Sométanse pues a Dios, o sea, obedezcan a Dios. Sométanse, hagan lo que Él dice. Eso es someterse, obedecer. Sométanse pues a Dios. Resistan al diablo, porque el diablo siempre va a estar detrás de ti. Siempre está detrás de mí, buscando la forma. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú eres espiritual, no te va a devorar, porque Él no come espíritu, Él come carne. A los carnales son los que se devora, son los que se hace caer. Y aquí dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. El diablo no tiene el poder que tú tienes. La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo es el diablo, el que está en nosotros es Cristo. Y por eso es el mayor que el que está en nosotros. Y por eso tenemos mayor poder para vencer. Dice que Él nos ha hecho más que vencedores. Y si no eres vencedor es porque no eres hijo de Dios. No tienes el poder. Por eso andas cayendo y levantando. Yo conozco muchos que son cristianos por temporadas, que se dicen cristianos. Entonces hay que entender esto. Sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Si nos obedecemos a Dios, el diablo no puede hacerte nada, porque es Dios quien te cuida. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No tenerle miedo, temor a desobedecerle. Por eso dice el escritor a los hebreos, horrenda cosa es haber caído en manos del Dios vivo. Y ese es el consejo que nos da Santiago, que obedezcamos a Dios y resistamos al diablo, y Él va a huir de nosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Pero cuando tú te acercas de verdad, de corazón limpio. Hay otro pasaje donde dice, y me buscarán y me hallarán si me buscan de todo su corazón. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos. Y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Oiga, los de doble ánimo, los que se convencen con cualquier cosa, cualquier viento de doctrina y los cambia. Por eso son cristianos por temporadas. Son los de doble ánimo. Y luego dice que nos limpiemos de todas las manos, dice. Y los de doble ánimo purifiquen sus corazones, o sea, afírmense, saquen todo que los desanima. Aflíjanse, lamentanse, lloren. O sea, cuando a través de este estudio te das cuenta que estás mal, dice, aflíjanse, lamentense, lloren. Su risa se convierta en lloro. Que ya no te andes riendo allá, gozando con el mundo. Cuando te das cuenta que estás haciendo eso, dice, llora, no te rías. Esa sonrisa que se convierta en lloro. ¿Por qué?
porque si no, se va a convertir en lloro, pero con grande lamento, cuando quedes excluido de la gloria de Dios. Y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Ese es el consejo que nos da Santiago, que nos humillemos delante del Señor para que podamos ser exaltados. Dice que el que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla. Seguimos. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Oigan, de este pasaje se está refiriendo. Miren, voy a leer otro pasaje donde nos aclara y vemos que no se está refiriendo a juzgar a los hermanos. Miren, vamos a leerlo. Se encuentra ya en Primera de Corintios, capítulo 5. Capítulo 5. Dice: y habla, el capítulo 5 habla del caso de inmoralidad de un hombre que andaba con la mujer de su padre, o sea, su madrastra. Y aquí Pablo les dijo, se encontraba en la iglesia de Corinto, y en la primera carta que les mandó les dijo, porque se dio cuenta y les mandó esa carta. Dice: de cierto se oye que hay fornicación entre ustedes, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y ustedes están envanecidos. ¿No deberían más bien haberse lamentado para que fuese quitado de medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Dice que él, como presente, ha juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Qué estaba diciendo acá Santiago? Hermanos, no murmuren los unos de los otros. Y luego dice: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. Bueno, aquí Pablo estaba juzgando a pero no era hermano. Esa es la diferencia. Se decía hermano, pero no era hermano. Porque el buen árbol se conoce por su fruto. ¿Qué fruto estaba dando? No era fruto bueno, era fruto malo. Dice que el mal árbol no puede dar buen fruto, ni el buen árbol puede dar mal fruto. Entonces era árbol malo, era del mundo, era la cizaña que estaba en la iglesia. Y tú sí puedes juzgar a ese tipo de gente que llega a la iglesia, que se hace pasar por cristiano y no lo es. No al mundo directamente, el mundo está juzgado, está condenado. Pero el que se dice cristiano y que está dentro de la iglesia, ahí sí Pablo lo estaba juzgando porque estaba haciendo estorbo a la iglesia. Y luego les dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal entréguenselo a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo del día del Señor. Y luego les dice: ¿no es buena su jactancia? Yo creo que ese hombre daba muchos diezmos, era rico, tenía buena posesión, y por eso no le decía nada. Así hoy en día la mayoría de las religiones, si ven que son personas de dinero y todo, los atienden bien, ni predican del pecado para que no se vayan, para que les puedan sacar provecho a esa gente. Y aquí dice: no es buena su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda la masa, toda la masa?
Límpiense pues de la vieja levadura. Dice que una pequeña porción de levadura leuda toda la masa. O sea, ese hombre que estaba ahí iba a echar a perder toda la iglesia. ¿Por qué? Porque esa pequeña porción de levadura iba a leudar. Leudar quiere decir fermentar toda la masa. Y luego dice, límpiense pues de la vieja levadura para que sea nueva masa sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. La vieja levadura quiere decir el mundo. ¿Qué quiere decir allá arriba? Dice, no es buena su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura? O sea, una sola persona del mundo que esté ahí, que se dice cristiano y hace y deshace muchas cosas y no lo reprenden, no lo expulsan, entonces va a echar a perder la obra de Dios. Va a leudar toda la masa. Y dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, no con las viejas amistades, ni con la levadura de malicia y de maldad. O sea, esos que se dicen cristianos, pero son mundanos. Sino con panes sin levadura. Panes sin levadura de sinceridad y de verdad. O sea, con los verdaderos cristianos espirituales. Y luego acá les dice, oigan, verso 9. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comas. O sea, que aquellos que llamándose hermanos sean así como ese que andaba con su madrastra. Y de esos hay muchos en las iglesias. Hay muchos. Yo conocí a uno que iba en la iglesia, ya murió, por cierto. No tiene muchote que murió. Se bautizó estando con cervezas adentro, medio ebrio. Cantaba al frente porque se iba a tocar guitarra. Tocaba y cantaba al frente, según era el del ministerio de la alabanza. Iba hasta borracho. Yo ya hasta lo conocía. Y nomás iba yo donde estaba y luego se apartaba o se agarraba y se tragaba un chicle y estaba mascándolo. Pero no me hablaba de cerquitas. Yo ya lo conocía. Y esa gente, y lo reprendía constantemente, y nunca se arrepintió. Ojalá, y según supe que murió, pero murió, nomás amaneció muerto, lo llevaron y dijeron que fue como congestión alcohólica, algo así. Entonces, que Dios haya tenido misericordia de él, ¿verdad? Y dice, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Aquí lo está diciendo directamente, ya hablando del mundo, como les dije, no a los del mundo, sino a los de adentro de la iglesia que se dicen cristianos. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro? O sea, debemos de juzgar entre la iglesia, entre los hermanos, pero juzgar para edificar, no para destruir, para animar, para corregir. ¿No juzgan ustedes a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. O sea, al mundo lo va a juzgar Dios. Quiten pues ese perverso de entre ustedes. Quítenlo. Miren lo que dice el capítulo 6, verso 9. ¿No saben que los justos no heredarán el reino de Dios? Perdón, hermanos. Hay otro pasaje donde habla que dice, aquí está, si pues tienen juicio, miren, dice,
¿Osa alguno de ustedes cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Está hablando la iglesia, que cuando llegan a tener algún problema entre hermanos, en lugar de ir ante los líderes, los santos, dice, van ante los tribunales, delante de los injustos, dice, o sea, el mundo. ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Oiga, ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? ¿Cuándo? En la dispensación del milenio. La Biblia dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo 1000 años. Y por eso está diciendo aquí, dice, ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son tan indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, si el mundo va a ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? Dice. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces, aquí vemos lo que estaba diciendo Santiago acá, que no se juzgue, donde dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Aquí se estaba refiriendo que tú no eres nadie para juzgar al mundo, pero a los hermanos, y fíjate arriba dice, hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Cuando tú eres cristiano espiritual, tú vas a juzgar al hermano, pero para edificarlo, no para condenarlo. Ese es el punto. Continuamos con el verso 13. Vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabes lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oiga, cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Y toda jactancia, dice, que cuando la gente se jacta, dice que esa jactancia es soberbia. Y toda jactancia semejante es mala. Sigue diciendo, capítulo 5. Vamos ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su mojo testificará contra ustedes, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Han acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Han engordado vuestros corazones como en día de matanza. Han condenado y dado muerte al justo, y él no les hace resistencia.
Aquí Santiago estaba hablando acerca de aquellos ricos y que solamente viven para hacer riqueza estafando a la gente, tanto a cristianos como a no cristianos. Y por eso dice: vuestras riquezas están podridas, sus ropas están comidas de polilla, su oro y su plata están enmohecidos, y su mojo testifica contra ustedes. Devorará del todo vuestras carnes con fuego. Y por eso dice: clama el jornal de los obreros. O sea, Dios sabe todo el daño que le has hecho a los pobres, que te has enriquecido con el jornal, el jornal que este hombre trabajó para ti y no se lo pagaste. Y por eso, y de esos hay muchos que no pagan lo que es justo, porque todo tiene un límite, todo tiene un precio. Cada trabajo que haces, cada oficio tiene un precio, y muchos no pagan lo que es el límite. Y por eso les dice aquí Santiago: vamos ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán. Por las miserias, dice. Seguimos, verso 7. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Ahí nos está hablando a los que hemos creído y que pasamos por todo esto, que sufrimos esos agravios de los ricos. Y nos dice que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Y luego pone un ejemplo: miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Así como el que siembra, dice, como labra la tierra y siembra y espera con paciencia hasta que llega la lluvia temprana y la tardía, y entonces crece la planta y lleva mucho fruto. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Oiga, hace casi 2000 años Santiago decía que la venida del Señor ya se acercaba. Ahora, en este tiempo, ¿cómo estaremos? Nada más es cuestión de leer Mateo 24, ahí empezando en el versículo 3. Ahí están las señales del fin. Lo que Jesús les dijo a sus apóstoles cuando le preguntaron que cuándo sería el fin de estas cosas, el fin del siglo, dice: ¿qué señal habrá de tu venida? Y ahí Jesús dio las señales que iban a acontecer antes de su venida y del fin del siglo. Del siglo quiere decir de esta generación, de esta dispensación que es la gracia. Y ahí les dijo él esas cosas. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Dice que no nos quejemos unos contra otros, dice, para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo la aflicción y la paciencia, y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. O sea, aquí Santiago nos está diciendo que tomemos como ejemplo las aflicciones de los profetas, todo lo que pasaron los profetas antes de nosotros, dice, antes de ellos. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. O sea, vimos el fin del Señor, cómo sufrió, cómo padeció. Vimos los sufrimientos de Job igualmente. Y el que no lo sabe, le invito a leer el libro de Job. Ahí van a encontrar cuánto sufrió ese hombre, y que no había ningún hombre justo como él aquí en la tierra. Pero sobre todo, hermanos míos,
no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Dice, han visto, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído de la paciencia de Job, han visto el fin del Señor, que el Señor es muy paciente y cordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque no, para que no caigan en condenación. Oiga, qué tremendo. Cuando nosotros no somos constantes, cuando decimos una cosa, dice que cuando decimos una cosa, que eso sea, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Dice, para que no caigan en condenación. En otro pasaje dice que tu sí sea sí y lo que no sea no, porque lo que es de más del mal procede, o sea, del diablo, y eso trae condenación. Por eso nuestro sí debe de ser sí y no necesitamos ningún juramento. No juren, dice, ni por ningún otro juramento. Entonces, aquí vemos claramente, ¿verdad?, que el apóstol Santiago está dándonos ese consejo, y que pongamos el ejemplo de Job y del Señor, cómo sufrieron. Y nos hace mención que no juremos ni nada, que seamos responsables y que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. No necesitas jurar como el mundo luego dice, verdad de Dios, o por esta, y ponen según ellos una cruz con los dedos ahí, y hasta la besa, por esta. Y esos juramentos son ofensa para Dios cuando un cristiano lo hace, porque el cristiano espiritual, su sí es sí, su no es no. No anda divagando, no es de doble ánimo. Y luego sigue diciendo, ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. O sea que si alguno de cristianos se siente afligido, contristado, haga oración, dice. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cuando algún cristiano está alegre, dice que cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Oigan lo que se debe de hacer, que si algún hermano está enfermo, dice que llamen al anciano de la iglesia, o sea, al pastor, a los ancianos, a los hermanos espirituales maduros de la iglesia, los líderes, y oren por él, por el hermano enfermo, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Es lo que debemos de hacer. Y la oración de fe salvará al enfermo. Oiga, la oración de fe. Por eso dice el Señor que pidan, pero pidan con fe. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. O sea, el enfermo lo va a sanar y lo va a levantar de su enfermedad. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por qué? Porque recibió la unción con el aceite, símbolo del Espíritu Santo. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Fíjese lo que nos dice, la oración de fe sanará al enfermo. Cuando oramos con fe, recibimos lo que pedimos, como en el otro, lo que leímos, donde dice, piden y no reciben porque piden mal, no saben pedir.
Dice, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros. El consejo es que oremos unos por otros, que confesemos nuestras ofensas unos con otros. Con algún hermano que tienes confianza, que es espiritual, le puedes confesar tus pecados, que has fallado, para que él también ore por ti y siga orando por ti. Es lo que nos aconseja Santiago. Dice, confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando nosotros vivimos para agradar a Dios, vivimos conforme a la palabra, nosotros somos hallados justos. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Por ejemplo, a Elías, que oró y era un hombre igual que nosotros, semejante a pasiones. Dice, tenía hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y otra vez oró y el cielo, dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Miren la bendición que Dios nos da cuando nosotros hacemos el trabajo que Él nos pide. Cuando hacemos volver al pecador del error. Aquellos que se extravían de la verdad, que cuando estuvieron en alguna religión y luego Dios les abre el entendimiento, así como a mí, y luego por X razón se apartan otra vez. Dice que el que haga volver a uno de los hermanos que se extravían de la verdad, dice que el que lo haga volver a ese pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es una bendición muy grande. Ese es el consejo que nos da. Así que si te das cuenta que algún hermano se ha extraviado del camino de la verdad, debes de orar por él y hablarle con mansedumbre, como si tú estuvieras en su lugar, dice la palabra. Y dice que si lo haces volver, salvarás su alma y tú, en tu persona, cubrirás multitud de pecados. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ese es el consejo que nos da el apóstol Santiago. Bueno, hermanos, este fue el estudio número 3 y con este terminamos el libro de Santiago. Deseo de todo mi corazón que haya sido de bendición para sus vidas, que los motive para seguir adelante, para llevar ese fruto, porque fue una carta muy clara, pequeña, 5 capítulos, y en esos 5 capítulos solamente sacamos 3 estudios, pero si pones atención y los puedes regresar el video y estarlo analizando, y así vas a poder ir creciendo en conocimiento. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.